muy feliz de estar con vosotros de nuevo en estos relatos que nos crean incertidumbre. A mí me gusta ahondar en las inquietudes de la vida. Yo creo que tenemos todos que tener inquietud por la vida. No podemos pasar por la vida sin inquietarnos. Y una de las inquietudes fundamentales del ser humano es la religión. Tan fundamental es que hay grupos de ateos. Hay el ateísmo como fórmula, diría yo, de buscar la religiosidad, pero llamémonos ateos para no ser católicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, porque creo que es fundamental para los jóvenes principalmente. Los más mayores ya se han definido y yo diría que se han definido el 80% por la religión judeo-cristiana o católica. Es la religión donde podemos encontrar más gente religiosa. Pero no olvidemos que la religión no es el catolicismo ni el islam. La religión es una palabra que, igual que pasa con la bruja, es una palabra que de tan gastada y de tan mal interpretada ya no dice lo que quiere decir. Entonces vayamos al origen de la palabra, que es como vamos a encontrar la raíz de esta búsqueda por la religión, por lo divino. La raíz de la palabra religarse, religare del latín. Cuando tú le dices a alguien, ¿eres religioso? Te dice, sí, pero a mi manera. Esto dicen los católicos, ¿eh? Bueno, los católicos que no sienten que todo les cuadra. Dicen, sí, yo soy religioso, yo creo en Dios, pero a mi manera. O no soy practicante. Habéis oído muchas veces eso. Porque hay algo que te despide, ¿no? No me puedo cuajar aquí. Los padres de la Iglesia, hay mucho pederasta, no les juzgan con las leyes españolas, por lo cual no los condenan. No, mira, yo sí creo en Dios, pero se van apartando. Pero la verdadera historia es cuando a alguien le dices, tú eres religioso. A nosotras nos pasa que alguien viene a por un San Pancracio. Y bueno, como es una tienda especializada en paganismo, en Wicca, en brujería, pues le dices, no, yo San Pancracio no tengo. Nosotras tenemos nuestros dioses celtíberos como energías o senderos para quizá lo mismo que tú vas a pedir a un santo. Y te dicen, entonces vosotras sois... No, le digo, es que nosotras somos religiosas, pero somos paganas. Y entonces peor todavía. Entonces te dicen, que sois ateas. No, mira, escucha, somos paganas. La palabra paganismo engloba a todas las religiones precristianas indoeuropeas, precristianas. El paganismo engloba a todas esas religiones, que hay infinitas, y son religiones politeístas, que tienen muchos dioses, como ya sabéis, no hace falta que esto os lo explique. ¿Qué ocurre? Que relacionamos religión con el catolicismo o judeocristianismo y el islam. Soy religioso y ya no te cabe nada más en la cabeza, porque si es que soy budista, ni siquiera le damos la categoría de religión y estamos muy equivocados. El budismo es una religión, el hinduismo, el paganismo, todo engloba todas las religiones y son politeístas, tanto el budismo. Si os dais cuenta, el monoteísmo han sido las dos religiones que más crímenes han perpetuado. Por el hecho de ser monoteístas, tendríamos que hacer un planteamiento. La verdad es que una religión a donde hay un único Dios absolutamente masculino, reñido con la mitad de la población, que son las mujeres, ya como que no te suena a mucha confianza. Y un Dios que está en el cielo y tú te tienes que ganar esa categoría para poder llegar, y obvia la tierra,
¿Y qué pasa con el útero materno? ¿Qué pasa? La tierra es la que nos da el sustento, la que nos da de comer. Es decir, que si pensamos un poco nos vamos a dar cuenta que no nos cuadran las cosas. Pero volviendo a lo mismo, ¿es necesaria la religión entre los seres humanos? Pues yo diría que absolutamente necesaria. Absolutamente. Mirad, desde que el hombre deja de ser animal, que no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Que no es un fin de semana, como podemos imaginar. Puede haber pasado 1 millón de años desde que los animales se ponen a andar con 2 patas. En ese mismo momento, la conciencia de esos animales que se acaban de levantar, en ese mismo momento, vamos a poner 2 millones de años, que creo que va por ahí. No soy rigurosamente experta, pero por ahí. En ese mismo momento, ese animal que ya ha dejado de ser animal, que ya está erguido, que va en 2 patitas, empieza a ver las direcciones del mundo. Empieza a mirar hacia arriba y empieza a ver algo extraordinario, algo que no puedo comprender. Siente el aire y siente la muerte, porque cuando los animales, si tenéis perritos, se le muere el bebé o se muere el compañero del perrito y decimos, o yo mi gato, en los primeros días el otro gato se quedaba en la puerta de la cocina mirando al pasillo diciendo, ¿cómo no viene el zampón a comer? Se quedaba extrañado, pero no tienen pena, porque los animales no piensan lo que sienten. Tienen sed y se van a beber agua. Tienen hambre y piden la comida, pero el animal no va pensando, madre mía, qué sed tengo de la comida que me dio esta payasa esta mañana. No, porque siente, pero no piensan. Pero en el momento que se pone el animal a 2 patas empieza a pensar, porque hay una conciencia de las cosas y empieza a darse cuenta que se le muere el de al lado, porque lo ve en el suelo. Cuando un animal va en manada y se muere uno de ellos, ellos siguen andando, no lo echan de menos hasta que se ponen de pie. En ese momento, la religión, en ese momento, está implícita en la conciencia humana. Ya hay la búsqueda. De hecho, fijaros, hace 30.000 años, esas diositas, esas muy mal llamadas Venus, la de Windeldorf y otras muchísimas que aparecieron, son manifestaciones de lo sagrado. No, como dice el Mircea Eliade, hay que tener mucho respeto por esas imágenes porque son manifestaciones de lo sagrado, no porque los hombres hacen un muñeco y lo adoran, sino porque encuentran dentro de ellos la divinidad, la reflejan, la hacen en barro y luego la adoran, porque la extraen de dentro, no al revés. Pensad que los antepasados eran absolutamente sabios, porque no tenían internet, nadie les había comido el coco, no había sectas, como ahora, no había políticos, no había nada. Entonces los hombres eran sabios, miraban al cielo, sabían que existían esas fuerzas de la naturaleza que les podían devorar. Y ahí nace la bruja de la tribu. Decimos el brujo de la tribu porque es una imagen que tenemos implícita en la cabeza. Este tribal con la falda, con el palo cantando por su templo. Por su templo, no, por su santuario, porque no había techo. Es la diferencia entre templo y santuario. En su santuario, clamando la bruja. Por cierto, tengo un ciruel que os voy a enseñar aquí. Mirad, esto, que es de barro, que es rudimentario, está hecho como si lo ha hecho un niño pequeño, es un símbolo menorquín de cuando las brujas llamaban al viento después de haber cosechado, porque lo que querían era separar la paja del grano. Entonces ellas tenían el poder, se hacían capaces de eso, soplaban el ciruel para provocar que el aire llegase e hiciese volar la paja. Esto es algo, no sé si va a sonar, y si va a sonar os va a tronar. Lo hay de diferentes formas, pero está tal cual se utilizaba en las tribus.
¿Qué ocurre? Es necesaria la religión. La gente que dice, yo soy ateo, está diciendo, yo no creo en ninguna forma de dioses que me habéis plantado ahí. Pero no quiere decir que no creo en nada, porque fijaros, hay gente que trasciende con la música. A mí hace poco me dijo un amigo, yo soy ateo, Luna. Digo, pero si me estás diciendo que viajas por todo el continente buscando los conciertos de tu música favorita, porque trasciendes al escuchar la música es un vehículo de trascendencia y te sientes henchido y tienes una expresión divina en eso. Dice, eso sí, eso es ser religioso, sí, porque te religas con lo sagrado. ¿Y a quién se religa con el club de fútbol? No, yo soy ateo, no, tú crees en esa magnitud que te produce tu club de fútbol, cuando gana la copa, cuando se la entregan a la diosa, cosa que según Mircea Eliade, uno de los mejores antropólogos, que ya lo conoceréis, mantiene en sus estudios que solo el fútbol heredó genéticamente la memoria de las tribus, no el ciclismo ni el baloncesto. El fútbol, los clubes de fútbol resuenan con las antiguas tribus. Es decir, que aquí en Madrid debió haber una tribu a la que adjudicamos el Club de Fútbol Real Madrid, pero otro en Sevilla, otro en Barcelona. Y si os dais cuenta, cuando gana el Club de Fútbol, la gente se va al agua. ¿Por qué se va al agua? Porque cuando la tribu ganaba al invasor, para celebrarlo buscaba a la diosa, y la diosa es el agua, como os he dicho, el líquido amniótico, y se metían en el agua para celebrarlo. Y ganaban batallas y se iban al agua, o giraban alrededor de un árbol, que también es una manifestación divina. Es imposible que nadie no crea en algo, porque todos tenemos un espíritu, aunque no lo sepamos, y ese espíritu, que también está muy mal llamado, esa fuerza que de vez en cuando tienes constancia de ella, te tienes que religar con esa fuerza, es la búsqueda tuya, es la búsqueda de no ser un trozo de barro que te vas a morir y ya está, sino que hay que buscar esa religiosidad. Pero la palabra religión como que da miedo. No, yo no. ¿Eres religioso? No, yo no soy católico, no, si no te estoy diciendo eso. Si es que puede ser que te religues en la música, en el bosque, en el mar, en una puesta de sol, en una... ¿Cuántos hay? ¿Cuánta gente hay que le dicen hippies que se van a Ibiza a contemplar la puesta de sol? ¿Y esto cómo le llamamos a esto? Y se agrupan y se emocionan ante esa grandiosidad. ¿Y esa grandiosidad qué es? Sino lo divino. Y eso es lo que tenemos que ser responsables de ello. Y tenemos que respetar y enseñar a los pequeños a respetar la maravillosa obra de los dioses de la naturaleza, porque no hay un dios que ha hecho la creación siendo masculino solo, ¿sabes? Es imposible. Es el dios y la diosa terrestre, que es quienes hacen posible la creación, lo divino. Pues hasta otro día, y espero que reflexionéis y no os llaméis ateos así tan deprisa. Venga, hasta luego.